Buenas amigos de Potencia de Barrio, como siempre su amigo y servidor Doclar Castillo de este lado, trayéndoles noticias locales e internacionales. Hoy le vamos a hablar de una noticia regional. En América Latina se ha dado un fenómeno, pero no solamente en América Latina, a nivel mundial, en lo que se llama el capitalismo, pero también en el socialismo. Esto se ha dado la tarea de que sus familiares y sus amiguitos son los que son sucesores del poder, eh, auspado por sus familias, por sus padres, por sus tíos, por los descendientes que han sido presidentes, diputados, senadores. Y la política regional, principalmente en América Latina, se ha vuelto un nepotismo puro porque no le dan cabida a nuevas figuras. Vemos que figuras cuestionables que han sido acusados de y han sido condenados por muchos por lo que se llama los flagelos de crímenes de lesa humanidad, crímenes de corrupción y todo esto. Sus hijos después ostentan cargos políticos, inclusive el último caso, el de Keiko Fujimori, que ahora está ostentando el curul de presidenta luego de que su padre fue condenado por corrupción y ella también fue condenada por corrupción y purgó más de un año y medio en esta situación. Y luego de que su partido le hiciera la vida imposible a todos los presidentes en los últimos 10 años, ya que contaban con un fuerte curul, con fuertes o con la fuerza mayor de curules en el Congreso. Y esto dio el traste que no podían gobernar con tranquilidad y fueron eh, destituidos por el mismo Congreso. Esto está pasando en América Latina. Los Nepo Babies. Nepo Babies es el nepotismo que arrastran estos de sus padres. Llegan al poder una nueva generación de viejos apellidos políticos y gobiernan en América Latina, señores. Esto es inconcebible. Una nueva ola se extiende en la política de América Latina. No está vinculada a la ideología ni a la influencia del presidente Donald Trump, sino a una cuestión familiar. Ya son 5 los presidentes de la región que son hijos de mandatarios o destacados líderes en sus países. Una cifra inédita en la era moderna y que incluso podría sumar a otros Nepo Babies antes que termine el año. Recordemos que aquí tenemos a Carolina Mejía, tenemos a el bebé de Leonel Fernández, el mini Fernández, que es Omar Fernández, y tenemos un sinnúmero de hijitos y familitas en los poderes del Estado que son descendientes de los Nepo Babies. En un continente que estuvo marcado por algunas dinastías políticas y herederos del poder, las elecciones democráticas de los presidentes de Bolivia, Ecuador, Guatemala, República Dominicana y Perú marcan un fenómeno singular. En América Latina, el capital familiar representa más o menos un 20% de los políticos que hemos analizado. Es decir, la política es una herencia y los puestos políticos son una herencia de las familias en América Latina. Esto da risa, pero también da vergüenza y por eso es que la credibilidad y los nuevos fenómenos de estas figuras outsiders se está dando porque ya estamos cansados de que hay 2 o 3 familitas en todos estos países apoderados del curul de lo que se llama la cabeza de la política de nuestros países. Dijo CNN a la investigadora Mónica Montero, coordinadora del Observatorio Político Electoral de la Universidad de Guatemala. Uno diría que es mucho o poco, pero es relevante. Sigue siendo una actividad que no se ha profesionalizado del todo y está sujeta a las facilidades que da la familia, la élite, las redes de poder, agregó, según explicó, él, en regiones como Europa o Estados Unidos la cifra baja, mientras que es más alta en Asia y África. Una élite funciona con el capital familiar, con todas las facilidades con las que cuentan que vivieron en una familia con contactos, con apellidos que tienen cierto peso y posicionamiento. Remarcó
Montaño. En la política como el marketing, que un apellido sea conocido es un activo muy deseado. Es el primer paso para vender un producto. ¿Cuántas personas conocen la marca y los apellidos se convierten en una marca? Que sea conocida le da ventaja sobre otras, destacó la politóloga. Recordemos el caso de Álvaro Noboa Pontón y su hijo ahora Daniel Noboa. En el caso de Daniel Noboa en Ecuador, proviene de una familia más rica del país, una de las familias más ricas, pero su padre, Álvaro, ha sido también un integrante casi permanente del escenario político. Aunque no llega a la presidencia, lo intentó 5 veces desde 1998 y su sexta precandidatura en el 2021 que fue inhabilitada. Además, fue electo asambleísta constituyente en el 2007. Un nepotismo puro, pero solo estuvo unos meses en el cargo antes de ser promovido por no presentar su declaración de bienes. Esto da risa. Para la campaña del 2023, Noboa Hijo, quien ya había sido elegido legislador en el 2021, presentó una línea anticorreísta como la de su padre, pero no lo incluyó activamente en sus actos proselitistas, con la idea de mostrar un rostro joven de renovación y estilo técnico, formado en Estados Unidos y menos populista. En el caso de Noboa, su padre fue un líder que no fue elegido presidente, por lo que no hubo un legado político, sino sí a nivel de Guayaquil, pero no a nivel nacional, comentó el analista internacional Faris Caná, profesor de la Universidad Católica de Perú. En una campaña tan corta como la de ese año, por el decreto de muerte cruzada del gobierno de Guillermo Lasso, que disolvió la asamblea y llamó a comicios extraordinarios. Tener un apellido conocido fue clave. Noboa además tiene herencia política doble. Su madre, la actual asambleísta Ana Bella Asín, fue diputada por unos meses en el 2007 y encabeza la Fundación Cruzada Nueva Humanidad, con brigadas médicas y trabajo comunitario que otorgan un reconocido capital social, cuando el apellido no siempre suma, pero hay escenarios en los que la herencia pueden ser un lastre o al menos tener una fuerte oposición, como pasó en Perú. El apellido genera activos pasivos, sin partes de cero en política. Si no tienes pergaminos que mostrar, no tienes más alternativas que asociarte con el apellido, y eso tiene pros y contras, explicó Cana. El caso de Alberto Fujimori y sus seguidores recuerdan el fin de la hiperreinflación y la derrota del Sendero Luminoso, pero sus rivales recuerdan las violaciones a los derechos humanos o que Transparencia Internacional lo colocó como uno de los líderes más corruptos, señaló el académico. Luego de 3 intentos fallidos en lo que el antifujirismo logró formar diferentes coaliciones para frenarla, Keiko Fujimori ganó este año la presidencia del Perú. En su juventud fue la primera dama tras separación de sus padres, por lo que lleva décadas ligadas a la política. Rechazó las condenas a Fujimori de presidente del 1990 al 2000 por delitos de lesa humanidad y corrupción, y dijo que en su gestión se cometieron errores. En algunas campañas fue más crítica que en otras con el legado dictatorial, pero recordemos que ella habló todo eso, pero fue la que influyó en la liberación de su padre. Es decir, mucha retórica y poca acción. Pero en líneas generales nunca dejó de defender la actuación de su padre, como yo le estoy diciendo, quien cumplió cerca de 15 años en prisión antes de ser liberado por un indulto en el 2023 y murió en el 2024. Ese indulto, la que tuvo la incidencia de provocar ese indulto, fue una negociación directamente desde la oficina de Keiko Fujimori. El día que asumió el gobierno, la nueva presidenta aseguró en sus redes sociales: millones te llevan en su corazón.
Para Montaño, la posibilidad de que sea positivo o negativo es lo que genera el juego competitivo. En un contexto democrático, los apellidos son un problema porque compiten con otras narrativas. Cuando hay una carga negativa, los actores políticos pueden jugar en campaña para diferenciarse, desmarcarse o aprovechar el apellido solo en ciertas áreas de influencia y cambiar el discurso para otra parte del electorado. También es distinto para las nuevas generaciones. Repasó. En cambio, en el caso de Rodrigo Paz en Bolivia, la imagen de su padre, Jaime Paz Zamora, que fue presidente en 1989 hasta 1993, un activo en campaña. Paz Pereira nació en España debido a que su familia estaba exiliada en épocas de dictadura militar en su país. Tenía 12 años cuando ya de regreso en Bolivia su padre fue el único sobreviviente de un presunto atentado aéreo. Sin embargo, no fue un salto súbito a la presidencia. En el 2002 llegó al Congreso como diputado y luego continuó su carrera como concejal y alcalde de Táchira. Antes de ser senador nacional, Paz es hijo de un presidente democrático que respetó los derechos humanos. En cambio, Fujimori es hija de un autoritario que los violó. Son legados distintos. En caso de Paz, se analiza qué tan buena fue la gestión del padre, pero no se revisa crímenes. Comparo Cajas. Con 86 años, Paz Zamora, que es sobrino del expresidente Víctor Paz Estenssoro, no fue una presencia constante en las campañas, pero apareció en algunos actos y videos junto a su hijo, dándole consejos y reforzando la idea de experiencia. Por su parte, Paz Pereira reivindicó la tradición política de su padre, aunque insistió en remarcar su propia trayectoria. El día de la juramentación, el padre comentó a él deber, hijo de tigre sale pintado. Un fenómeno que tiende a la derecha. De los 5 mandatarios en cuestión, 4 son de la derecha. Para los analistas consultados no es una casualidad. En la derecha hay más recursos. Noboa es heredero de una de las grandes fortunas de Ecuador. Es difícil que eso ocurra en la izquierda. Las grandes fortunas suelen ser asociadas a posiciones procapitalistas, comentó Cajas. Por su parte, Montaño afirmó que la élite de la derecha están más ligadas a las familias de empresarios, mientras que la izquierda, el perfil de líderes viene de movimientos sociales o sindicatos. La excepción es la del presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo, considerado socialdemócrata. Su padre, Juan José, gobernó hace más de 70 años, 1945-1951. Falleció en 1990, pero a la vez su legado es muy simbólico en el país centroamericano. Junto a su sucesor, Jacobo Arbenz, fueron los líderes de un periodo denominado Primavera Democrática, ubicado entre 2 etapas dictatoriales. En términos electorales, no influyó tanto, se le reconoce por generaciones, especialmente los de más de 40 años junto a Arbenz. Son referentes que no han tenido nuevamente figuras de esa proyección, explicó CNN al politólogo guatemalteco Rense Rosal, profesor de la Universidad de Rafael Landívar. Arevalo reconoció en su entrevista con CNN que ganar las elecciones en el 2023, que el apellido ha abierto las puertas y corazones. Pero remarca, no soy mi padre. Yo estoy siguiendo un camino y quiero que lo sigamos todo, pero yo no soy Juan José Arevalo, soy Bernardo Arevalo y mi tarea es cuidar su legado. Rosal indicó que el factor familiar pesa, pero no en gran magnitud, ya que más prevalenció los vientos de cambio que prometió Arevalo en la campaña. Se habla de ellos, por supuesto, pero no hubo una vinculación directa. El análisis destacó que, en cambio, la figura del padre ha sido más discutida después de que asumió la presidencia. Como una constante comparación, está pesando cada vez más el fantasma de su papá. Lo están comparando, dicen que ojalá fuese como él. Para muchos ciudadanos hay una diferencia notable entre los logros de su padre versus los pocos resultados de gestión actual, comentó. ¿Es saludable esto para la democracia?
que esto es el punto que queremos llegar. Si esto es una verdadera democracia o si es más que eh, ¿qué vamos a decir? Más que un legado familiar, ¿entiendes? O un reinado, que un reinado, los familiares son los que ostentan la corona. ¿Es saludable esto para la democracia? Más que una muestra de funcionamiento de canales institucionales, la politóloga Montaña se inclina a ver el fenómeno como una señal de debilidad de los partidos. La familia e individuos siguen teniendo más poder. Es un elemento natural de minorías y las élites, sostuvo, que aumenta el número de herederos políticos en la presidencia. Quiere decir que el sistema político ha generado que ciertas familias tengan más privilegios que otras y que no hay una verdadera competitividad, señaló. Nuestra región está muy atrasada en muchos elementos de control institucional. Mientras siga así, los individuos serán más importantes que los partidos, agregó. En República Dominicana, Luis Abinader ganó la presidencia en el 2020, 2 años después de la muerte de su padre, José Rafael Abinader, un influyente senador con un importante patrimonio, que fue 2 veces candidato presidencial en los años 90. Rosal apuntó que mientras el triunfo de Arevalo en Guatemala fue algo sorpresivo en el tramo final, la construcción de campañas de Abinader fue más sistemática, llevada más de una década en la dirección del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, donde también fue dirigente su padre. Abinader suele reconocer que heredó la vocación política y que su padre lo impulsó desde joven por ese camino. Para cuando llegó al poder, ya tenía una postulación previa y fue uno de los fundadores del Partido Revolucionario Moderno, una escisión del PRM, un movimiento con identidad propia, paradoja electoral. Pese a que el descontento con la clase política crece en América Latina, la región continúa eligiendo miembros del establishment. Montaño indicó que esa aparente contradicción se explica en una mala gestión de gobierno, lo que favorece las narrativas de cambio, sin que siempre importe de dónde provienen. En países con mayor estabilidad y donde no hay gran descontentos, esos discursos no son tan exitosos, dijo. Por su parte, Cajat indicó que hay candidatos que pueden jugar más que otros con la idea de renovación. Novoa no tenía una gran trayectoria política, puede jugar a ser un outsider. No es tan grande, no es tan grave a efectos de pensar el voto de la antipolítica. Keiko Fujimori no fue primera dama y fue una cuarta postulación. No puede en absoluto jugar ser anti-establishment. Varía de caso en caso. No tienen patrón directo. Hasta poco había otros, pues si cuarta postulación, pues en absoluto puede jugar el establishment. Varía en caso a caso. No tiene un patrón diferenciado. Hasta hace poco había otros mandatarios. El uruguayo Luis Lacalle Pou, que gobernó desde el 2020 hasta el 2025, hijo del expresidente Alberto Lacalle, que gobernó desde 1990 hasta 1995, enmarcado en el cuadro. Y también hay otros líderes que podrían agravar la lista. En Argentina ha sido poseado como posible candidato peronista el diputado Máximo Kirchner, Nepo Baby, por partida doble, Néstor Kirchner y Cristina de Fernández. En Honduras, los hijos de los exmandatarios Manuel Zelaya y Xiomara Castro también han sido señalados como eventuales aspirantes al cargo, pero el caso más inmediato es el del primogénito del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, Flavio, quien buscará en octubre impedir una reelección de Lula da Silva con un apellido que polariza fuertemente el país. Señores, siguen los Nepo Baby en América Latina. ¿Por qué? Porque estos muchachos tienen las relaciones con los empresarios, con la fuente élite, que como los padres han incurrido en la política,
cuentan con el aval de estos empresarios para financiar sus campañas políticas, pero también ellos cuentan con el aval económico debido a la trayectoria política de las familias. Esto lleva a un contraste que son los países desarrollados o en desarrollo, los países subdesarrollados o en desarrollo, porque ya no son subdesarrollados, ahora es países en desarrollo, lo que tienden a estar en este denominador. ¿Por qué? Porque tenemos unas poblaciones que son, tienen poco, poco intelecto, no son muy, no tenemos una población que esté nutrida intelectualmente, es decir, falta de educación, pero también tenemos una élite que son los que se han adueñado de las riquezas de estos países de América Latina y para continuar pegado en la teta y en el poder, auspician estos apellidos sonoros que son ya cómplices o canchanchanes de las gestiones pasadas y son los que le otorgan los grandes contratos y los que lo auspician para seguir engrandeciendo sus fortunas. Entonces, este trate ha llevado a que América Latina se ha vuelto o se han vuelto estados nepo babies, es decir, que los herederos son familiares, los familiares del poder son los que le dan el poder por su cuantía económica y por sus amistades, que son la élite que se han apoderado de las riquezas de los países de América Latina. Esto es todo lo que está pasando en América Latina. Desde su plataforma Potencia de Barrio les pedimos que se suscriban, que nos den like y que comenten.